tardes para todos los asistentes. Saludamos desde la Escuela de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana, universidad ubicada en la ciudad de Medellín, a todos los que se conectan a la transmisión de este espacio conversatorio que cumple ya en su novena edición con la promesa de llevar conocimiento para todos y todas las personas que se conectan desde diversos espacios, no solamente espacios académicos, sino también espacios eh, profesionales y sobre todo pues para aquellos que también están activos en roles sobre derechos humanos y que están muy interesados en conocer todas las perspectivas. El día de hoy nos acompaña el doctor Giancarlo Mejía Suero, quien nos va a compartir su perspectiva sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por los grupos armados organizados. Este espacio es desarrollado en colaboración con el Grupo Regional de Memoria Histórica de la Cuarta División del Ejército Nacional, a quien extendemos también nuestro saludo, al señor coronel retirado Javier Antonio Parada Contreras y a Richard Andrés Bolaños, quien es un colaborador, investigador, historiador y magíster en historia, que también hace parte pues del Grupo Regional de Memoria Histórica. Recordemos que nos han acompañado también en otros espacios que previamente hemos disfrutado, incluyendo pues algunos espacios presenciales, y sea este también el momento para invitarlos a que estén conectados a nuestras redes, ya que prontamente estaremos anunciando el Congreso Internacional de Voces desde el Conflicto y Voces de las Víctimas, que tendrá lugar en septiembre en la ciudad de Medellín, y pues que también aprovechamos para que sea de su interés agendarlo y estén pues pendientes en estos espacios. Para dar paso entonces para el doctor Giancarlo Mejía Azuero, el doctor es abogado, investigador y doctrinante, es profesor asociado de la carrera de la Universidad Militar Nueva Granada. Tenemos que también tiene un rol muy importante dentro del tema de los derechos humanos, es director del Centro Regional de Sensibilización y Formación en Derecho Internacional Humanitario. Además de esto, cuenta con una trayectoria muy prolífica en donde ha desarrollado estudios postdoctorales y actualmente es becario también en la misma universidad, en el postdoctorado en Geopolítica, Seguridad y Estrategia con la Universidad de Salamanca. Ha sido también perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, profesor titular desde 2015, y es un honor para nosotros tenerlo en este espacio. Agradecemos de antemano su colaboración y somos todo oídos para su maravillosa intervención. Muchísimas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, le escuchamos, son 5. Perfecto. En primer lugar, un agradecimiento profundo a la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, con quienes además ya hemos trabajado en otras oportunidades. Inclusive tenemos un libro publicado sobre la situación penitenciaria, fruto de unas memorias de un congreso mundial que se hizo sobre derechos humanos y derecho penitenciario en nuestra querida ciudad de Medellín. Igualmente, brindar un saludo a el coronel Javier Parada, agradecer su liderazgo muy singular en estos temas y la preocupación por claramente todo lo que concierne al conflicto armado en Colombia y a la búsqueda de la paz, que es un anhelo de todos los colombianos y colombianas, pero también de la comunidad internacional. Igualmente al magíster Richard Andrés Bolaños, historiador, un saludo muy especial y un agradecimiento también porque desde la perspectiva
de los grupos de memoria histórica, se puede mostrar algunas aristas fundamentales sobre lo que es nuestra guerra sin fin desde el siglo XIX, con algunos periodos que la historia constitucional y el constitucionalismo de la posmodernidad pues podría llegar a denominar de alguna calma, pero desde el punto de vista histórico, la trayectoria de Colombia puede definirse como guerras, perdones, expunciones, amnistías, indultos y constituciones. Desde la patria boba, pasando claramente por lo sucedido luego de la terminación de la Gran Colombia, y claramente hasta la Constitución del 4 de julio de 1991, que es una constitución tratado de paz. Y por eso es que en Colombia, en virtud del artículo 22 constitucional, tenemos una política estatal de paz desde el año 1991. Así, la ley 2272, que es la prórroga simple y llanamente de la ley 418 del 97, haya hecho algunas consideraciones puntuales sobre el tema. Para poder dar inicio, también quiero presentar un saludo por parte de toda la comunidad y miembros de comprometidas precisamente con la paz y bajo el entendimiento de que solo enseñando el derecho internacional humanitario podremos nosotros colaborar efectivamente para que los actores armados, especialmente los ilegales, dejen de infringir el derecho destinado a ser aplicado en la guerra y también respetar la dignidad humana. El CERDI, que es además creado por resolución rectoral de la Universidad Militar Nueva Granada, constituye en términos de lo que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, considera como aquellas acciones positivas para tratar de solventar la continuidad de un conflicto armado, en términos, como lo veremos más adelante, del Comité Internacional de la Cruz Roja, con una metodología novedosa que bien es cierto no compartimos algunos profesores de Derecho Internacional Humanitario, pues tiene 8 expresiones en la actualidad. Estas personas que integran el CERDI, y los invitamos a ustedes también a que sean embajadores, trabajan con comunidades con el propósito no solamente de sensibilizar en derecho internacional humanitario, sino cumplir con el mandato constitucional entronizado en el artículo 41 constitucional. Quisiera iniciar con un metacontexto, espero que se esté viendo bien la presentación, y este metacontexto sí, puede ubicarnos un poco a nivel mundial de lo que está sucediendo a partir del año 2014 y especialmente a partir del año 2020 hasta lo que va del año 2025. Y es lamentable porque hay un retroceso en términos de superación de conflictos armados en el mundo. Esta gráfica que muestro acá, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Escuela de Paz del profesor Fisas, pues ya ha cambiado en el año 2025, amén de la guerra entre Israel e Irán, porque así claramente está denominada en el DIH, no es ningún tipo de crisis política o social, es que lo conlleva en sí mismo desde la polemología, que es la sociología de la guerra, es una guerra, sería el conflicto armado número 38 en el mundo, y en estos días pues hay una confrontación bélica que proviene lastimosamente desde la época de la colonización asiática por parte de los europeos, específicamente acá de los francófonos, en términos de lo que está sucediendo entre Camboya y Tailandia, en una región también muy sufrida en el mundo. Así que tendríamos 39 conflictos armados. Entre ellos, el conflicto armado colombiano, que ustedes como ven en el mapa, es el único en términos del DIH del hemisferio occidental, y esto es absolutamente lamentable. Parece que nos acostumbramos a vivir en guerra, así todos los días hablemos de paz.
Y digamos que es el contexto en el que estamos, inmersos luego de la finalización del conflicto armado con las otroras denominadas FARC-EP, y que conllevó la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como mencionamos anteriormente, en donde algunas entidades, es decir, porque tienen personería jurídica, ya han cumplido su deber, como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición precisamente, y algunas están en pleno trabajo, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que será la persona jurídica que más duración va a tener dentro de este sistema, habida cuenta de las dificultades de encontrar restos de seres humanos desaparecidos en el contexto de la guerra en Colombia. Y acá no hablamos de desaparición forzada, sino de otros tipos de desaparición que generalmente están regulados por los protocolos adicionales del 8 de junio de 1977. Y nos hemos acostumbrado a vivir en la guerra porque, no obstante que ya no existan las FARC, hemos vuelto a un periodo de degradación del conflicto armado por múltiples variables, entre ellas claramente la existencia de lo que se pueden denominar en términos del derecho internacional público los grupos disidentes, que desde la perspectiva también del derecho comparado y de los sistemas de negociación en conflictos armados, pues generalmente, y también teniendo en cuenta nuestra experiencia anterior con los grupos paramilitares, las demovilizaciones de las guerrillas liberales entre los años 53-58, las autodefensas conservadoras en ese mismo periodo, las autodefensas comunistas, pues el estándar más o menos es entre el 21 y el 27% de miembros que no se desmovilizan, y esa ha sido, digamos, que una de las características principales de los posacuerdos en Colombia, y es la falta de posconflictos. Nosotros no hemos podido superar el término de post-agreement o post-pact, así que Colombia no tiene un posconflicto en términos de justicia transicional comparada o justicia para la transición, que se debía al término plausible, y estamos padeciendo, digamos que el recrudecimiento de la guerra, sobre todo en sectores que tradicionalmente han padecido de la violencia estructural llamada de esa manera. Hoy nosotros, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, que es de donde se desprende el término GAO, que ha sido utilizado en diferentes momentos históricos con esa u otras denominaciones. En los 90, por algunos gobiernos no negacionistas, se les hablaba de GAUM, después GAUMIL, y hoy en día existen dos marcos normativos, específicamente la Ley 1908 y la Ley 2272, que esto lo podemos aterrizar a normas de inferior categoría, como algunos decretos que desarrollan esos conceptos, y en el campo del Ministerio de Defensa, dos directivas, que son la 15 y 16, que necesariamente tienen que estar alineadas con los preceptos eminentemente constitucionales, y tenemos, pues básicamente, vuelvo y repito, en términos del artículo primero del protocolo adicional número 2 de 1977, estructuras armadas que cual actores tienen una presencia en el territorio y una presencia histórica, una presencia además de control social, una presencia de combinación de todas las formas de lucha, una presencia de captura del Estado, una presencia de cogobierno, y finalmente esto sí se sintetiza en una presencia de multicriminalidad, que es la sumatoria de la delincuencia común, la delincuencia organizada, la delincuencia transnacional y la macrocriminalidad política o los crímenes de sistema o crímenes nucleares, estos tres términos recogidos en el derecho penal internacional,
por los profesores Cayambos, Antonio Cassese y Cherif Basayuni, es decir, la presencia de crímenes de guerra, crímenes de la humanidad. Y como se investiga por parte de la Fiscalía General de la Nación y también se ha mirado por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, algunos indicios de posibles genocidios en Colombia en términos de la Convención de 1948 o Convención de Lenquim. Estos grupos armados organizados se diferencian de lo que es la delincuencia organizada, grupos de delincuencia organizada, o en términos de la ley 2272, que vuelvo y repito, es la prórroga de la ley 418 de 1997, grupos criminales de alto impacto y algunas variaciones que se hacen con Gabor o con más, además de manera mediática, como grupos armados organizados reincidentes o disidentes y demás. Y esto también en términos del proyecto de ley recientemente presentado como un proyecto de sometimiento bajo la estructuración de algunos elementos específicos ligados con la política de paz total y también el planteamiento hecho en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero desde el punto de vista de lo que nos compete y sin negar que esa multicriminalidad es la sumatoria de todos estos factores, los grupos armados organizados sí se caracterizan específicamente, tal y como lo hemos mencionado, por lo que recoge el derecho internacional humanitario en una perspectiva que tiene que ser acompañada por la del artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra, que tal vez es uno de los artículos más importantes de todo el derecho internacional público. Ya había cuenta de ese artículo, más el artículo 6.5 del protocolo adicional de 1977, se pudo realizar la celebración de la terminación del conflicto armado con las FARC a través de un acuerdo constitutivo especial de ese artículo 3 común y la aplicación del artículo 6.5 del protocolo adicional 2 de Ginebra en términos de brindar al finalizar las hostilidades la amnistía más ampliamente posible, lo cual está recogido por el acto legislativo 01 del año 2017. Así que nosotros en el territorio, en las mismas áreas que una y otra vez han sido claramente establecidas, en las áreas que una y otra vez legislativamente han sido previstas, por ejemplo, para el desarrollo de los PEDET, en los territorios que una y otra vez todos conocemos por los hechos noticiosos de todos los días, se da la presencia de estos actores armados que, pues obviamente, en términos del conflicto armado colombiano y bajo la metodología del Comité Internacional de la Cruz Roja, permite evidenciar la presencia de 5 conflictos armados entre grupos armados organizados entre sí y 3 conflictos armados sin carácter internacional entre el Estado y esos grupos armados organizados. Esto, digamos que es una evolución bajo el entendimiento metodológico de lo que podría ser una interpretación de conflicto armado no internacional desde el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia y específicamente desde el precedente de Duško Tadić. Nosotros preferimos tener una metodología en donde básicamente se habla de un solo conflicto armado en Colombia, en virtud de que somos un Estado unitario, con expresiones de varios GAOs, siguiendo los lineamientos del protocolo adicional número 2 previamente mencionado, y es que exista un grupo de personas armadas que estén bajo un mando responsable, que en virtud de una jerarquía unos obedezcan y otros den órdenes. En virtud de esa jerarquía pueden estar enlazados claramente por un régimen disciplinario y en virtud de las actividades armadas que desarrollen puedan realizar operaciones militares sostenidas y concertadas bajo lo que se llama un ciclo operacional, partiendo desde la planeación hasta la evaluación de sus acciones bélicas, bajo las premisas también de lo que ha desarrollado el Comité Internacional de la Cruz Roja respecto a la participación directa de las personas en las hostilidades, ya que las
premisas conceptuales de un conflicto armado internacional como el que vemos entre Ucrania y Rusia, o como el que vemos entre Israel e Irán, son totalmente diferentes a las de los conflictos armados sin carácter internacional. Esto en Colombia se dificulta en términos de lo que se llaman las nuevas guerras, o las denominaciones en términos del teniente coronel Lin, de guerras de quinta y sexta generación, como una proyección de su teoría del siglo XX, o lo que otros autores han denominado como guerras híbridas, o también las guerras proxy, porque todo este tipo de caracterizaciones sobre conflictos armados, a partir de Mari Kaldor, Ruti Taitel y otros autores, pues se presenta en Colombia, en donde además desde el punto de vista de la sociología de la guerra podríamos decir que tenemos un conflicto armado sin carácter internacional, internacionalizado y eminentemente vecinal. Lo mismo que sucede en los conflictos armados de Asia y África, y en algunos conflictos, en los dos conflictos armados que se presentan en la actualidad en Europa. Sin embargo, los procesos de caracterización que acompañan claramente al Consejo de Seguridad Nacional y lo previsto por el Ministerio de Defensa se dificultan por esos links que se mantienen en la perspectiva multicriminalidad. Verbigracia de las franquicias en términos de criminalidad, ya sea para digamos que la aplicación de macrocriminalidad política en sus estándares, o bien sea claramente desde la perspectiva de los links en términos de Convención de Palermo a conductas transnacionales. En Colombia vemos desde la región Caribe, específicamente desde la Alta Guajira, bajando por norte de Santander, luego lo encontraríamos en Arauca y después obviamente en Guainía, Guaviare, Vaupés, encontraremos todo un sistema, por ejemplo, de tráfico ilegal de migrantes provenientes de guerras de Asia y África, y claramente el control territorial y el control social en regiones, específicamente Antioquia en Turbo o de Chocó en la parte ya pacífica, para permitir la salida de personas de otras partes del mundo para ingresar por Centroamérica a los Estados Unidos. Y esta es una clara ejemplificación de la multicriminalidad o el ligamen que nosotros podemos llegar a ver de la delincuencia común y la delincuencia organizada, específicamente en algo que tratamos precisamente en la ciudad de Medellín el año pasado en el evento sobre paz ciudadana, en la Universidad Pontificia Bolivariana, y contando con la participación de múltiples entidades, organismos nacionales e internacionales, el control social criminal que ejercen 5 personas desde la cárcel de Itagüí y que obviamente mantienen un linkeo con grupos armados organizados. Y en la parte de Bogotá, pues lo que nosotros llegamos a ver con la regularización de los procesos de rendición de cuentas en términos de homicidios, por la guerra que existe por el microtráfico y otro tipo de criminalidad entre el cartel de Sinaloa y claramente el Tren de Aragua. Esto para demostrar claramente que no solamente es un problema de fronteras, sino que la vinculación GAO, GDO o como quieran hoy en día llamarlos en virtud de la ley 2272, estas estructuras criminales de alto impacto, pues no son desde el punto de vista de la caracterización una sola cuestión. Ya lo vieron ustedes o lo han podido detectar en la franquicia, por ejemplo, de oficinas de sicariato, como en el caso de Miguel Uribe, y lo que se ha descubierto que simple y llanamente es la parte de ejecución, no mucho menos la parte de planeación, que puede estar perfectamente por fuera del país, bien sea en Ecuador o en Panamá, sino también obviamente los niveles de enlace desde el punto de vista multicriminalidad a través de redes logísticas que no se encuentran en las ciudades, sino que se encuentran a nivel territorial, precisamente en donde se presentan mayores niveles de conflictividad en términos tradicionales en Colombia. Si a eso le sumamos claramente el realismo, que en términos de ciencia política y relaciones internacionales, un realismo que es además en términos de algunos internacionalistas agresivo, pues lo que vemos es un panorama que pareciera ser desalentador, pero digamos que no necesariamente puede mirarse así.
Y ese realismo nos lleva a indicar, de acuerdo con los informes, por ejemplo, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y su sucursal en Colombia, o la del Comité Internacional de la Cruz Roja, en un recrudecimiento de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos, y claramente un muy claro contexto de infracciones graves al derecho internacional humanitario. Entendiendo las primeras como aquellas afectaciones evidentes frente al derecho a la vida, a la integridad personal y a aquellos derechos civiles y políticos que deben ser más protegidos en situaciones claramente degradadas de violencia, sea bien una violencia estructural que proviene del Estado, como en el caso de los regímenes autoritarios, las dictaduras o regímenes totalitarios, o bien en democracias débiles o que no han podido profundizarse a nivel territorial en términos weberianos de monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Eso no solamente es una utopía en el caso mundial, sino que en el caso colombiano resulta ser más platónico o hegeliano, o siguiendo a Tomás Moro, también desde esa perspectiva. Y las infracciones graves al DIH, bajo el entendido de que solamente se pueden cometer en el contexto de una situación de conflicto armado sin carácter internacional o una guerra interestatal, y el caso colombiano es de la continuación de un conflicto armado no internacional en un estadio de contexto de transición sin transición. Lo cierto es que para el momento nosotros tenemos más de 5 jurisdicciones trabajando en términos de conflicto armado, y que poco y lentamente aprendemos que el derecho internacional humanitario, el lex specialis frente a el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos humanos en situaciones claramente en donde el combate o las situaciones de acciones bélicas son totalmente regulares o prácticas, como lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en el Catatumbo, como lo pueden ver en la bota caucana, como se puede ver en ciertas zonas de Cauca, como se puede ver en el departamento de Nariño, específicamente en el área de Tumaco, como se puede ver también en situaciones claramente establecidas en Arauca, y esta relación o esta imbricación de multicriminalidad con Venezuela, como se puede ver en ciertas zonas del Putumayo, y como se puede ver lastimosamente otra vez con una ampliación progresiva en ciertas zonas del Caquetá. Desde la perspectiva obviamente de la data, nosotros encontramos una situación bastante lamentable, y es que volvimos a estar en un ranking que nunca deberíamos estar, en un ranking a nivel mundial o en los rankings a nivel mundial de cifras escandalosas. Somos hoy en día otra vez uno de los 5 países con más desplazamiento forzoso en un mismo territorio, y eso lo único que demuestra en términos de este mapeo es eminentemente la geopolítica de los derechos humanos y del DIH. Y acá regreso al metacontexto para que ustedes se den cuenta. Los países que más están violando derechos humanos e infringiendo el derecho internacional humanitario son aquellos que tradicionalmente no creen o no están dentro de los convenios de Ginebra, o no los aplican y no aplican sus protocolos, o no han suscrito instrumentos internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, o no creen en ello, como muchos países asiáticos, otros africanos, y por qué no decirlo también algunos de Europa. Volviendo a las cifras, nosotros encontramos entonces que en la actualidad hay más de 7 millones de desplazados, y un acumulado que llevó a la Corte Constitucional hace 20 años, más de 20 años, a hablar de un estado de cosas inconstitucional, para básicamente encontrar que el 90% de las víctimas del conflicto armado colombiano producidas por los grupos armados organizados, y en el linkeo hoy en día con los grupos de delincuencia organizada o los grupos que se denominan de crimen de alto impacto, nosotros estamos superando los 8.578.124 seres humanos, de acuerdo no solamente con cifras de la Defensoría del Pueblo, el Registro Único de Víctimas, de los observatorios especiales
creados por desplazados. Entonces, los grupos armados al margen de la ley en el territorio tienen un comportamiento eminentemente bélico, ligado obviamente con su trayectoria histórica, con sitios de retaguardia militar, con mecanismos, métodos y además políticas fácticas de estructuras claramente criminales, aparatos organizados de poder criminal en sí, de control territorial ilegal. Entonces es lo que vemos claramente a través de los grupos armados al margen de la ley, cómo controlan a las poblaciones indígenas, a las afrodescendientes, cómo obviamente los usan como escudo humano, cómo movilizan a las comunidades a través obviamente de un discurso del odio, cómo hacen grandes movilizaciones hacia las ciudades con el fin de torpedear obviamente las actividades y el desarrollo normal de la vida en comunidad. Y digamos que esto no es propio solamente de Colombia, esto es propio básicamente de la experiencia comparada a nivel internacional en todo tipo de guerras desde las emociones, o lo que les llamábamos la hibridación, de guerras híbridas y claramente de guerras o proxy o de otra naturaleza, como sucedió específicamente entre los años 2019 y el 2021 con la protesta social, en donde nosotros tenemos casos en donde hubo una instrumentalización absolutamente paladina por parte de actores extranjeros que hoy se encuentran judicializados y privados de la libertad en cárceles colombianas, específicamente de origen ruso. Pero también lo tuvimos en el caso de algunos iraníes y hace pocos meses ustedes pudieron observar también la expulsión del territorio colombiano de iraníes que provenían de Venezuela. Así que esto dificulta ostensiblemente no solamente la caracterización, sino también la aplicación en el territorio de una forma contextualizada las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y esto recrudece obviamente por la instrumentación de la población civil, todo tipo de actividades, inclusive las previstas dentro de paz total, a través de los actos administrativos que generaron suspensión de actividades militares para lograr algún tipo de acercamiento en virtud del reconocimiento político limitado de la participación en diálogos o acercamientos en virtud de la Ley 418 del 97 y sus múltiples prórrogas hasta la Ley 2272 del año 2022. Pero, como si fuera poco, nosotros, si bien es cierto, hemos visto una disminución en los homicidios a partir del año 2022 y específicamente mucho más a través del año 2023, y esto registrado no solamente por fundaciones como Indepaz, sino también por la Defensoría del Pueblo, algunos Ministerio de Defensa y el seguimiento claramente a la violencia en el territorio, pues seguimos siendo un país con alto número de masacres en los últimos años, y esto obviamente también demuestra el control social que se ejerce en ciertos territorios. Específicamente, una de las variables de disminución de masacres, por ejemplo, en ciertas regiones del país, se debe al control social ilegal y a las órdenes que dan los grupos armados organizados o los grupos de delincuencia organizada o de crimen de alto impacto, con el propósito de generar cierto tipo de sensación de disminución de cierto tipo de actividades que conlleven la práctica de los homicidios. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de cuando se dialoga entre chotas y espartanos en Buenaventura, reduciéndose claramente los indicadores de homicidios. Lo vemos en relación con los acuerdos que se hacen desde la cárcel de Itagüí, en relación con las bandas criminales, que son las que básicamente regulan el proceso de delincuencia, no solamente en esta hermosa ciudad, sino también en el Valle de Aburrá, como lo pudimos concluir en el evento que les mencionaba de paz urbana. En el caso de Bogotá, donde la guerra es abierta entre Clan de Sinaloa y además el Tren de Aragua, y obviamente la incidencia que a través de franquicias tienen los GAOs tradicionales en las ciudades. Entonces, desde el punto de vista de indicadores en las masacres, podemos decir que si bien se han disminuido en los últimos
4 años, las cifras siguen siendo las propias de un conflicto armado degradado. El número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre el 2016 y el 2025 ha sido en estos términos de 1.795 personas, en 31 departamentos, salvo el departamento de San Andrés y Providencia, con 416 municipios afectados. Esto de acuerdo con los indicadores de Indepaz. En 2025, en lo que vamos recorrido del año, presentamos 91 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 22 departamentos, notando una disminución ostensible frente al año 2024, donde fueron 173, pero vuelvo y les digo, esto hay que ponderarlo en relación con claramente los acuerdos que hacen los grupos de delincuencia organizada y los grupos armados organizados en relación claramente con el control social, ya sea desde el punto de vista activo a través de la amenaza o desde la perspectiva pasiva a través de la extorsión. Perspectiva de masacres puntualmente para el año 2025 que se extingue, nosotros tenemos 39 masacres al día de hoy, con 126 asesinatos, pero en el acumulado entre 2016 y 2025 son 655 masacres y 2.394 seres humanos asesinados. Y esto ahí sí incluye tristemente el departamento de San Andrés y Providencia, es decir, en todos los departamentos de Colombia, y en el departamento de San Andrés y Providencia, pues claramente ligado con las conductas de delincuencia transnacional, específicamente tráfico ilegal de migrantes, trata de personas, que es otra categoría, y claramente también tráfico de estupefacientes y una conducta criminal que está creciendo, como lo denuncia Estrategos, ostensiblemente, y es el contrabando. El contrabando está disparado no solamente en Colombia, sino está disparado en Centroamérica, en el norte de Sudamérica y de una forma terrible en el cono sur. Esto no solamente es controlado también por los grupos de delincuencia organizada, sino también por ciertos GAO, específicamente en territorios de frontera, en donde hay acuerdos inclusive que otrora hubieran sido imposibles de concebir, como entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo. Lo mismo que en otrora existía entre el ELN y las FARC, que se matan en Arauca y en norte de Santander, pero hoy en día ya no por ningún tipo de ideología, sino en zonas como las de Llorente o el Guantal, en el departamento de Nariño, específicamente en cercanías de Tumaco. Exportaban claramente el clorhidrato de cocaína en los mismos semisumergibles y después continuaban las acciones bélicas, pero mientras salían los cargamentos, paraban las acciones militares. Ahora bien, desde la perspectiva de algo muy triste, es que nosotros no solamente estamos viendo desplazamiento forzado, estamos viendo tristemente masacres, sino también estamos viendo algo que se convierte desde el punto de vista GDO, GO o GAO, se convierte cada vez en una constante, que son los confinamientos, específicamente por los llamados paros armados, confinamientos en Chocó, confinamientos en Arauca, confinamientos tristemente en Yare, específicamente en el territorio cercano a Calamar, y todo esto que denuncia diariamente la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones no gubernamentales. En uno y otro caso vemos afectaciones graves a los derechos humanos en contexto de la población que no está ligada directamente a la conducción de hostilidades,
e infracciones graves al derecho internacional humanitario cuando se presenta conducción de hostilidades en territorios que son obviamente, entre comillas, bueno, no entre comillas, gobernados por la multicriminalidad ante una ausencia del Estado notoria desde el siglo XIX, tal y como lo relata La Vorágine o otros libros también de comienzos del siglo XX, porque digamos que la guerra en Colombia se ha mantenido desde una perspectiva geopolítica, geoestratégica y geoeconómica ante una notoria ausencia del Estado, incluso en el departamento de Cundinamarca, en donde nosotros con sorpresa encontramos que en el término del conflicto armado, es decir, en el año 2016, 24 de noviembre, luego el acuerdo del Teatro Colón, el departamento donde más se presentaba reclutamiento forzoso, no de menores, sino reclutamiento forzoso, era Cundinamarca, y el segundo departamento en donde más se presentaban desmovilizados después del Meta por parte de las FARC era Cundinamarca. Y en muchos sitios de ese departamento, que es el centro del país, no había presencia ni de fuerza pública entrando ya en pleno siglo XXI. Así que aquí terminamos padeciendo las consecuencias de dos grandes mentiras en el siglo XXI. La mentira primera de que no existía conflicto armado, y hoy tenemos 8 conflictos armados, uno más que en el 2022. En el 2022 eran 7 conflictos armados. El CICR informa que hay un conflicto armado más para el 2023 y claramente tenemos la perspectiva de la segunda gran mentira, que es este conflicto armado se acabó. Es una mentira del año 2016. Nada tiene que ver en términos de violaciones a los derechos humanos o de infracciones al derecho internacional humanitario. La consideración ideológica o política de eso está ya claramente mandado a recoger desde la perspectiva humanitaria. Eso simple y llanamente tiene un nivel o un alcance eminentemente ligado y circunscrito a lo político, con el fin de ver cómo se negocia o cómo se somete a determinado tipo de estructuras. Pero lo cierto es que la multicriminalidad ha desbordado cualquier posibilidad de una argumentación seria en relación con un discurso, una ideología o una propuesta ideológica de cambio de situación, de cambio de un Estado o de una forma de gobierno. Pero esto es tal vez lo más lamentable para nosotros y en lo que más trabajamos en el CERDI como garantía de no repetición. Nosotros encontramos en informes, no solamente de la Defensoría del Pueblo, sino UNICEF, el ICBF, un incremento notable del reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados, lo cual es un crimen de guerra, además previsto en el artículo 8 del Estatuto de Roma, previsto dentro de nuestro Código Penal, sino que también nosotros observamos que los grupos de delincuencia organizada están reclutando. Y esto, los grupos, obviamente, de crimen de alto impacto, lo hacen en relación con el conocimiento previo de la normatividad, específicamente de la normatividad interna, pero también de la Convención Internacional del Niño y su protocolo adicional para proscribir el reclutamiento forzoso de niños y niñas. Lo hacen a sabiendas del régimen penal, entre comillas, ahí sí beneficioso, que tienen los menores de edad, siendo claramente desde la perspectiva jurisprudencial, pero hoy en día también legislativa, víctimas, así tengan un comportamiento criminal como victimarios. Es decir, el fenómeno que nosotros vimos con el sicariato en épocas del cartel de Medellín es claramente repetido, como ustedes lo vieron, por el menor de edad con 14 años que agrede o ataca la integridad física y la humanidad de Miguel Uribe Turbay. Y en las confesiones que se han filtrado por parte de la delincuencia común, que a nivel local hacía la parte de ejecución de una orden dada en otra instancia, vuelvo y repito, muy posiblemente por fuera del país, pues lo que observan es que requisitos sine qua non para ubicar a un sicario
era una persona que fuera menor de edad y que tuviera una inimputabilidad desde el punto de vista relativo, en términos, obviamente, de la dogmática penal en términos de autoría y coautoría o coparticipación. Pero hoy estamos desbordados, y esto no solamente lo dice el Comité Internacional de la Cruz Roja. Nosotros tenemos claramente una política de los grupos armados organizados, pero también de los grupos de delincuencia organizada, un modus operandi, unos patrones y unas prácticas desde otrora sobre el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes para la guerra. Las cifras son lamentables desde el año 1989 porque superan las 19.000 vidas humanas en términos de personas que deberían estar claramente jugando, soñando o estudiando. Esta es básicamente la derogatoria de un verdadero Estado de Derecho. Cuando un Estado de Derecho permite que estas cosas sucedan, pues básicamente estamos nosotros ante una profunda crisis, no solamente humanitaria, sino una crisis del derecho y una crisis de la justicia que no es capaz, en términos de lucha contra la impunidad, de obtener justicia pronta y efectiva a través de tribunales independientes e imparciales, con sanciones que verdaderamente compelan a los actores armados a no involucrar más niños y niñas en las contiendas bélicas y en otro tipo de actividades criminales. Este contexto de violaciones graves a los derechos humanos y de infracciones graves al derecho internacional humanitario, lo que podrían constituir bajo los elementos normativos y jurídicos de los crímenes, o los elementos de los crímenes, o bien crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, pues lo podemos ver graficado en términos de lo que Indepaz muestra, uniendo GDOs con GAO, como los grupos ilegales que tratan de buscar cómo sumarse a la paz total, a la cual sin duda alguna, desde el punto de vista del artículo también 22 constitucional, le teníamos una esperanza, y así escribimos en varios textos con la Universidad Nacional, y claramente lo que hoy vemos es la multiplicación de la criminalidad en el territorio, la multiplicación de los efectos de la guerra periférica que hemos tenido, como se los demostré en el mapa, y claramente la degradación del conflicto armado al ampliarse a elementos de multicriminalidad que son ostensiblemente visibles y que pues demuestran lo que significa la debilidad de un Estado, y claramente el estrabismo y la falta de metodología en términos de construcción de posibles acercamientos, y claramente también las luchas internas en diferentes instancias de una burocracia estatal, que no gubernamental solamente, para poder nosotros implementar adecuadamente en lo que se pueda un acuerdo de terminación del conflicto armado con las FARC, bajo las previsiones que traía claramente el punto 3 y específicamente el punto 5 en relación con toda la estructuración de cierta política pública por parte del Estado. Al tal grado hemos llegado de la degradación que estamos repitiendo elementos propios de los años 90 del siglo próximo anterior. Lastimosamente estamos viendo ataques a pueblos, a cascos urbanos. Lastimosamente estamos viendo la degradación en el uso de medios y métodos de conducción de hostilidades. Lastimosamente estamos viendo ataques indiscriminados. Los grupos armados al margen de la ley no aplican, no les interesa, ni siquiera en el discurso, en la narrativa del derecho internacional humanitario. Y esto pues también sucedía en su momento con las FARC, que negaba totalmente la aplicación del derecho internacional humanitario. Cuando nosotros vemos que se utilizan seres sintientes como medios de conducción de hostilidad, y a través de la aplicación de métodos prohibidos de conducción de hostilidad, estamos viendo no solamente un nivel de degradación total, sino estamos viendo
también, digamos que el retorno a escenarios que creíamos superados, sobre todo por lo que traen los tomos de el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y obviamente también vemos el incremento de artefactos explosivos improvisados sembrados, sobre todo alrededor de sitios urbanos o poblados por población civil, como una forma también de amedrentamiento, el uso de minas antipersonal, el uso de drones sin ningún proceso militar de toma de decisiones, es decir, la aplicación indebida de cualquier tipo de conducta hostil dentro de un contexto de conflicto armado. Y eso es lo que ha llevado en términos de conclusiones, tanto, vuelvo y repito, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con sede en Colombia en su informe del año 2024, como al Comité Internacional de la Cruz Roja y su oficina en Colombia, como también a la Defensoría del Pueblo y sus múltiples participaciones, no solamente a nivel público a través de la defensora Iris Marín, sino a través de los informes que presenta, a la misma Corte Constitucional, al Consejo de Estado, incluso increíblemente al Consejo Superior de la Judicatura, que se supone tendría unas actividades un poco distanciadas de la situación de la polemología o en términos de Galton de la conflictología, lo que también conlleva a otras organizaciones no gubernamentales a decir que sin duda alguna estamos en la crisis humanitaria más grande desde la firma del acuerdo final. Y claramente acercándonos nuevamente, así algunos indicadores como los de los homicidios hayan descendido a cifras y a conductas criminales que creíamos ya totalmente superadas. No obstante, este panorama, igual que sucede en el mundo, a pesar de que hayan 39 conflictos armados sin carácter internacional, entre el año 2023 y el año 2024, como arroja también las cifras de la Universidad Autónoma de Barcelona, se incrementaron los intentos de procesos de paz o negociaciones, subiendo de 45 a 52, es decir, 7 intentos más de lograr la paz. Pero la paz, el camino hacia la paz, el camino hacia la convivencia, el camino hacia la paz ciudadana, solamente se puede lograr si existe un Estado fuerte, instituciones fuertes y gobiernos fuertes. Mil y mil gracias. Quedo dispuesto a las preguntas que tengan o participaciones. Muchas gracias, doctor Giancarlo. Vamos a dar entonces un espacio para las preguntas. Iniciamos con coronel retirado Javier Parada, quien va a hacer una intervención. Bueno, Luis Felipe, ¿cómo me escuchan? Muy bien. Bueno, tengo acá tres preguntas. Pues antes de las preguntas, agradecerle al doctor Giancarlo Mejía por tan excelente ponencia que nos muestra el panorama, y la radiografía real del país que estamos viviendo. Doctor Giancarlo Mejía, tres preguntas de personas que nos están acompañando por el otro canal de YouTube. La primera, ¿cuáles son las principales violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos que han cometido en el conflicto armado colombiano? La segunda pregunta de María Alejandra Gutiérrez nos dice o nos pregunta cómo han afectado estas violaciones a la población civil, especialmente a mujeres, niños y grupos étnicos. Y para Víctor Gil, me pidió que te hiciera esta pregunta. ¿Qué tipo de consecuencias jurídicas y sociales han tenido estas violaciones para las víctimas y para la sociedad colombiana en general? Entonces quería hacerle esas tres preguntas, doctor Giancarlo Mejía, que me las pasaron.
Muchas Muchas gracias. gracias, Su Merced, un placer verlo, así sea por este medio. Aunque en el transcurso de la charla hablamos de las violaciones e infracciones, las principales violaciones a los derechos humanos cometidas por los grupos armados organizados en Colombia siguen estando ligadas con lo que se denominan los derechos civiles y políticos, y en algún caso con los derechos económicos, sociales y culturales, y en menor medida con los derechos humanos de tercera generación o del medio ambiente. En primer lugar, nosotros vemos graves violaciones a los derechos humanos en punto de afectación al derecho a la vida, y esto incluye vida digna en términos de lo que prescribe no solamente el ordenamiento interno en Colombia, sino también de lo que prescribe la Convención Americana de Derechos Humanos y el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y también vemos afectación al derecho a la integridad personal en todas sus formas, específicamente en términos de lesiones personales, en términos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en términos claramente de afectaciones menores, claramente como los extrañamientos de núcleos familiares. En términos de graves infracciones al derecho internacional humanitario, tal y como lo manifestamos, vemos en los grupos armados organizados todas las infracciones que se encuentran en el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra, también los que se encuentran entre específicamente artículos 4 y 13 del protocolo adicional número 2 de Ginebra, específicamente también relacionados en el contexto de conducción de hostilidades con la violación al derecho a la vida y a la integridad personal, el realizar operaciones militares en medio de la población civil con un propósito de afectación directa, el desplazamiento forzoso de menores de la población, los confinamientos, también claramente todo tipo de torturas, y en el caso incluso de la fuerza pública, como está determinado ya por el registro único de víctimas, 16 hechos victimizantes más. Además, claramente en términos de derechos humanos y nuestro Código Penal interno, de feminicidios y claramente en términos de derechos humanos de tercera generación, ecocidios a través de lo que se puede claramente determinar como infracciones al derecho internacional humanitario con afectación permanente al medio ambiente, pero también la afectación de bienes civiles a través del uso de medios y métodos prohibidos en conducción de hostilidades, entre ellos el terrorismo, la perfidia, y digamos que esos serían principalmente. Respecto a la segunda pregunta, claramente en Colombia, los grupos armados organizados han afectado, siguen afectando a la población civil, y esto cada vez más es registrado por organizaciones no gubernamentales, por la Defensoría del Pueblo, que es nuestro ombudsman, y por otras instituciones, entre ellas también el Ministerio de Defensa, aunque sus indicadores son diferentes, también lo registra Medicina Legal a través de su base de datos forenses y la revista Criminalidad de la Policía Nacional. En términos de perspectiva de género, es claramente notorio que los grupos armados ilegales en Colombia cometen delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH con perspectiva de género. Es claro en ciertos grupos armados organizados, sobre todo de cierto tipo de tendencias otroramente denominadas ideológicas, como puede ser en el nororiente del país y demás, ligado con la homofobia, y esta homofobia ligada también con el reclutamiento forzoso de menores, niños, niñas y adolescentes, lo cual afortunadamente ya está discriminado desde el punto de vista estadístico, siendo más notorio el reclutamiento de niños y varones que de niñas. Sigue siendo una tendencia que mueran más hombres, contrario a lo que por ejemplo está sucediendo en Gaza, donde lastimosamente el Estado israelí ha atacado más mujeres y niñas que a hombres. Y eso es básicamente
una forma de demostrar la desestructuración de la guerra cuando no se ataca directamente al combatiente o al beligerante adversario, sino se ataca a mujeres y niños. Ahora bien, esas perspectivas están cualificadas ya sea por la Defensoría del Pueblo, la misma JEP ha hecho llamados de atención fuertemente, la misma Administración de Justicia en términos ordinarios, en sentencias del Consejo de Estado, específicamente sección tercera, en relación con desarrollar política pública en municipios PEDER y demás, relacionada con la afectación a la población civil desde diferentes tipos de perspectivas. Ahora bien, género no incluye para nada, género no es sinónimo necesariamente de feminismo, así que nosotros también vemos hoy en día afortunadamente una perspectiva desarrollada también a través sobre todo de sentencias de tutela en casos de desplazamiento forzoso y algunas revisiones de la Corte Constitucional, afectaciones a la población LGBTQ+, y también vemos el caso del desplazamiento de hogares monoparentales y otro tipo de afectaciones por el reclutamiento forzoso. Ahora, la tercera pregunta es, ¿qué consecuencias tienen esas violaciones a nivel jurídico y judicial? Bueno, y repito, estamos en un periodo de crisis a nivel mundial en términos del incremento de los conflictos armados, pero también un nivel mayor de conciencia. Es decir, podemos quedarnos en el negativismo de las cifras en términos de Yuval Harari, o podemos mostrar en términos de Steven Pinker y Goleman y otros clásicos de la psicología positiva las cosas que venimos haciendo en términos de lucha contra la impunidad. O podemos tener una perspectiva desde el realismo basada en un posible idealismo. Cualquiera sea desde la orilla teórica o ideológica o la mirada de desesperación que nosotros podamos incluso mantener desde el punto de vista del control de las emociones, lo que trata hoy en día el derecho integral y la justicia holística, o el derecho sistémico, en donde se hace bastante utilización de mecanismos o herramientas de la psicología, de la bioneuroemoción. Es decir, podemos ver las cosas de acuerdo como nosotros estamos por dentro, cualquiera sea estas perspectivas. Las consecuencias es que nosotros necesitamos ostensiblemente sistemas de rendición de cuentas, no solamente a nivel penal, sino de las propias de un sistema transicional y en algunos casos de justicia restaurativa y reparadora, que claramente sean fruto de consensos nacionales y no de imposiciones sectoriales o de pensamientos particulares. Esto parafraseando el llamado que hizo el Alto Comisionado para la Paz a sectores del propio gobierno en el proyecto de ley de sometimiento que no había sido consensuado ni había tenido la participación, obviamente, de las otras ramas del poder público en el sentido amplio de la palabra, es decir, en el sentido de búsqueda de consensos. Así que las consecuencias claramente son jurídicas, son sociojurídicas, y también claramente tenemos las judiciales, porque mientras nosotros no seamos capaces, bien sea a través de la justicia transicional, específicamente Justicia y Paz, la JEP, o a través de la justicia ordinaria, que básicamente está viendo todos los casos de conflicto armado a partir del 2 de diciembre del año 2016, mientras nosotros no podamos ver las víctimas siendo reparadas integralmente, es decir, con verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, y además medidas de satisfacción, y específicamente bajo la estructuración de los 5 pilares de la reparación integral, que son rehabilitación, restitución, indemnización, garantías de no repetición, y el 5º pilar, estructurado por la relatoría de Fabián Salvioli, exrelator para la verdad, justicia y reparación de la ONU, que es el pilar de memorialización. Mientras nosotros no podamos ver eso en los procesos de rendición de cuentas de los victimarios, es difícil hablar de un escenario más positivo. Es decir,
Tenemos estructuras, las estructuras están funcionando muy lentamente, pero nuestros indicadores de impunidad siguen siendo impresionantemente altos. Vuelvo y repito, eso lo puede uno ver desde la perspectiva positiva, desde la perspectiva negativa, el realismo idealista, o desde la perspectiva de la justicia holística del derecho integral, específicamente desde todos los mecanismos de biodecodificación o bioneuroemoción. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando uno se pone muy pesimista respecto a esto, habría que recordarle al mundo, y específicamente a nuestras comunidades, que la primera guerra en la historia de la humanidad, en términos históricos, es la guerra entre Lagash y la ciudad de Ur, 4.500 años aproximadamente antes de Cristo, y nadie juzgó a los que cometieron crímenes. Y nadie juzgó a los que cometieron crímenes en las guerras napoleónicas del siglo XIX. Y nadie juzgó al Imperio Romano por los crímenes que cometió, ni a los imperios que lo sucedieron. Sería hasta el siglo XX donde se empezaría a hablar de esto con el juzgamiento de los líderes nazis en Nuremberg, a pesar de que fue una justicia de vencedores sobre vencidos. Si vamos a criticar a la justicia, tenemos que también tener una mirada desde la historia para darnos cuenta que estos temas no le importaban a casi nadie siglos atrás. Hoy por lo menos estamos mostrando que se puede luchar contra la impunidad. Sí, señor Richard. Doctor Giancarlo, gracias. Gracias a ustedes. Voy a ser muy conciso con un par de preguntas que nos han formulado y también pues unas apreciaciones que he recogido de la presentación. Digamos que las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos armados organizados pues representan una grave persistencia de la crisis humanitaria en contextos de conflicto. Estas acciones que van desde homicidios selectivos, sabemos bien que van desde reclutamiento forzado de menores, desplazamientos masivos, violencia sexual, hasta la instalación de minas antipersonas y ataques a bienes civiles protegidos, constituyen delitos atroces, ¿no? Y también una negación profunda de la dignidad humana. Frente a esta realidad, es indispensable que el Estado y la comunidad internacional fortalezcan mecanismos de prevención, protección y judicialización. Garantizar justicia, reparación y verdad no solo es un deber ético y legal, sino un paso necesario hacia la paz, la reconstrucción de las comunidades más afectadas por la violencia. En ese orden de ideas, planteemos una primera pregunta. ¿Qué desafíos enfrenta el Estado colombiano para garantizar justicia y reparación efectiva a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por estos grupos armados en regiones periféricas o de difícil acceso? Y por aquí hay otras dos preguntas muy cortas. La primera es, ¿qué tipo de consecuencias jurídicas y sociales han tenido estas violaciones para las víctimas y para la sociedad colombiana en general? Y una última es, ¿cómo ha influido el conflicto armado en la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos de la población? Gracias. Bueno, mil y mil gracias por esas, primero por la apreciación, la cual yo comparto plenamente, y en eso es lo que trabajamos, en prevención. Soy profundo seguidor de las teorías de Calvo García en términos de un derecho regulatorio que busque eminentemente no el castigo, sino por el castigo, la sanción, sino la prevención. Por eso la apuesta es a la educación, pero a una educación diferente, a una educación desde la sensibilización, desde lo territorial hacia lo central, y a un compromiso de la universidad de impactar positivamente desde las aulas. Así que agradezco esa intervención. Mira, los desafíos del Estado son enormes por razones generales y razones específicas. El concepto de Estado-Nación está en crisis el concepto de democracia, las dictaduras y regímenes autoritarios
dictatoriales e inclusive totalitarios llaman democracias a lo que hacen. Estamos en una profunda crisis del control territorial por parte de los estados, pero crisis es oportunidad. Así que en lo particular, el desafío del Estado colombiano es sincerarse sobre su incapacidad de control territorial desde el siglo XIX. Este es un trabajo muy fuerte que debe hacer de sinceramiento el Estado, específicamente a través de sus tres ramas del poder público, sus órganos autónomos, y esto incluye claramente a nosotros como parte o cualitativa del Estado en virtud del preámbulo de la Constitución Política. En ese sentido, el primer desafío no solamente es el sinceramiento, sino también claramente el salir a contarle a la comunidad interna y a la comunidad internacional que tenemos un territorio que es cogobernado, no solamente por los GAO, sino por los grupos de delincuencia organizada, por los grupos criminales o estructuras de alto impacto, o como se les quiera llamar. Tenemos claramente una geopolítica, una geoestrategia y una geoeconomía de la delincuencia multinacional, de la delincuencia multicriminal, y eso no se ha sincerado. Está dado en las conclusiones que di en la charla, y la primera de ellas es que ningún Estado débil hace la paz, ningún Estado débil controla el territorio, ningún Estado débil claramente es capaz de regresarle la confianza a sus coasociados. Y esto en términos de Gilles Lipovetsky es la peor amenaza de la seguridad pública en el siglo XXI, la desconfianza. Para eso nosotros propusimos al interior de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y así está puesto en varios de nuestros libros y columnas, ya sea en La Silla Vacía o en El Espectador y demás, los círculos de confianza a nivel territorial. Ese es un desafío muy grande del Estado, porque tiene que desafiarse desde el punto de vista de la creencia de para qué está el Estado en los territorios y aprender a escuchar a los territorios. Eso ha sido un problema muy grave en el caso colombiano. Cuando no se entiende la cosmogonía y la cosmovisión de los territorios, yo no puedo llegar desde el Estado central creyendo que todo se soluciona como se solucionan las cosas en los salones de las universidades capitolinas. El tercer desafío es claramente que aceptar que nuestro sistema de justicia no está siendo ni eficiente, ni efectivo, ni eficaz. Y pensar en tipos de justicia diferentes y alternativos, incluso el de justicia para la transición y a los de justicia restaurativa y reparadora. Y eso requiere también un sinceramiento desde el punto de vista de la actividad que tiene la academia, específicamente realizar eventos para mirar la justicia desde un punto de vista más amplio que aquel que se deduce de la existencia del Estado y una de sus principales manifestaciones soberana, que es la juris dicere o jurisdicción. Las repercusiones sociales de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al VIH, específicamente para las comunidades en el territorio, son inmensamente grandes. Más en situaciones de conflictos armados híbridos y proxy wars, porque aquí hay agentes internacionales que actúan a través de terceros, específicamente en lo que significa la reconstrucción del tejido social, la confianza y las posibilidades de reparación integral en términos de reintegración a la vida comunitaria de quienes fueron afectados y que una vez reparados no deben tener el término de víctimas, y también de los comparecientes o victimarios que una vez hechos los procesos de rendición de cuentas y reparando integralmente a las víctimas, deben claramente volver al tejido social en la mayoría de las ocasiones. Y para eso es que existe una perspectiva de justicia transicional con un enfoque de justicia restaurativa y reparadora que tampoco comprendemos ni sabemos sus alcances y límites desde la perspectiva de rendición de cuentas. Las comunidades son altamente satanizadas por los grupos armados
Las comunidades son altamente victimizadas por los grupos armados organizados. Las comunidades son altamente sensibles a la presencia de un Estado que llega a imponer y que no llega a escuchar. Las comunidades durante décadas, piensen ustedes, por ejemplo, en el Catatumbo, en la Bota, en el Bajo Cauca, en el Cauca, en el Guaviare, en Caquetá, en el Bajo Putumayo, son básicamente manipuladas e instrumentalizadas, y se aprovecha la miseria, y se aprovecha el hambre, y se aprovechan las emociones de resentimiento con el otro. Y esto obviamente es fruto de una guerra que no se acaba y que lastimosamente pareciera que no tuviera pronto final, entre otras precisamente por la debilidad ostensible del Estado. Esto lo habíamos dicho ya en el año 2016 en un evento en la Universidad del Rosario, en donde advertimos que claramente las Fuerzas Armadas más fuertes de la historia de Colombia, vigilantes y respetuosas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, debían ser las del posacuerdo, porque los conflictos armados por experiencia propia y mundial se transmutarían y sería mucho más grave esto en el territorio, y se dio. Y tristemente se dio en un periodo donde nosotros debimos fuertemente implementar el acuerdo final del Teatro Colón. Así que las repercusiones son todas, pero las comunidades también son resilientes, y eso lo vimos el año pasado en diferentes tipos de eventos donde participamos, en donde han salido muy buenas iniciativas que deberían ser escuchadas por diferentes tipos de actores y no necesariamente el Ejecutivo. Y ahí hay una pregunta impresionantemente importante y maravillosa, en términos de algo que está hace mucho tiempo creado, pero que fue perdido en términos conceptuales en este gobierno, y específicamente en su Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley 2272. La seguridad humana es una visión clara de lo que debe ser la seguridad pública, integral, multidimensional en el mundo. Y entre los parámetros de la seguridad humana existe la libertad de vivir sin miedo a la necesidad. Es absolutamente cierto. Y esto está claramente y diáfanamente establecido desde el arte de la guerra de Sun Tzu, que los actores armados, con el propósito de controlar a sus adversarios, controlaban y atacaban los bienes necesarios para la supervivencia. En el arte de la guerra de Sun Tzu manifestaba el general chino: cuando lleguéis a un pueblo no ataquéis sus aguas y tampoco destruid sus cultivos. Y eso es esencial. Cuando nosotros vemos claramente que como una forma de control social se atacan todos los sistemas de seguridad alimentaria, se reemplazan desde el punto de vista del control social y legal por algunas estructuras multicriminales, y vemos el retardo del Estado en implementar políticas públicas claras sobre accesos a mercados, vías de comunicación y además producción de cierto tipo de productos con un periodo de producción acortado, o con los trasplantes de tierras y trasplantes de comunidades temporales hacia sitios ya consolidados. Nosotros claramente vemos una afectación a la seguridad pública desde la perspectiva de seguridad humana, bajo la premisa de que a la población se le mantiene con un miedo ostensible a la necesidad de alimentación. Por lo tanto, claramente, esta es una afectación tanto desde el punto de vista de los derechos humanos claramente de primera, segunda, tercera e inclusive cuarta generación, ya que muchos sistemas de riego, muchos sistemas de fertilización hoy se están manejando a través de la data, sino también infracciones al derecho internacional humanitario. Y valga la propaganda acá, eso lo estamos trabajando precisamente en nuestro último proyecto de investigación sobre una evolución al derecho internacional humanitario convencional desde las perspectivas de convergencias y las perspectivas obviamente
de nuevas realidades que jamás fueron pensadas cuando fueron redactados los 4 convenios de Ginebra o los 3 protocolos adicionales a esos convenios. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctor Mejía. No sé, Luis Felipe, si hay algo más, el coronel Parada. No, agradeciendo pues de nuestra parte desde la Escuela de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana, agradecer nuevamente al doctor Giancarlo por su magistral ponencia, por la elocuencia con la que nos explica estos temas que seguramente serán de mucho provecho para nuestros estudiantes que han tenido la oportunidad de conectarse también a través del modelo híbrido que tenemos en la universidad, donde también pues tienen la posibilidad de estar atentos a estas sesiones, a estos conversatorios extracurriculares que tenemos, y lo hacen pues desde la comodidad de los salones 5G que tenemos. Un saludo pues para todos los estudiantes de la maestría en Educación y Derechos Humanos que están conectados. Agradecer también a los asistentes que se unieron a este Meet, que se unieron directamente al enlace de la llamada, y los otros que también estuvieron atentos al evento a través de YouTube. Queda decirles que el video completo estará próximamente en el canal oficial. En unos minutos estará cargado y les facilitaremos los enlaces a través de nuestros canales de comunicación para que posteriormente puedan consultarlo y disfrutar de nuevo este tema que es tan importante para todos. Quisiera agregar, si alguien de los presentes tiene una pregunta adicional, si no, pues podemos dar paso para el cierre. Tengo una pregunta sobre todo para el ejercicio que venimos desarrollando con el grupo regional de memoria histórica, y es de pronto si Richard o el coronel retirado Javier Antonio Parada nos pudiera contestar, y es alrededor de la importancia que tienen estos espacios desde el rol del investigador. Casi siempre la investigación la tenemos en el imaginario como un ejercicio que se hace desde la academia, que se hace exclusivamente desde grupos de investigación dedicados a esto, y que de alguna manera pues la institucionalidad está alejada de estos procesos. Y precisamente contar con espacios como el del grupo regional nos llama bastante la atención. Eso se los he mencionado ya en algunos espacios previos, y quisiera preguntarles sobre eso, sobre la importancia de los grupos como el de memoria histórica, y cuál es el rol que cumplen en estos temas, sobre todo en asuntos de violación a derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, desde las diferentes perspectivas, pero especialmente pues desde los grupos armados. Muy buenas, gracias, doctor Luis Felipe. Bueno, esta pregunta vamos a compartirla con Richard Andrés Bolaños, que es el historiador, como los integrantes del Grupo de Memoria Histórica. Los grupos de memoria histórica de Ejército fueron creados en el año 2015. Su intención inicial era la de escribir la historia del conflicto armado colombiano desde nuestro punto de vista, desde nuestro ejército. Fue algo inédito. Y empezamos ese trabajo y teniendo como referencia nuestros archivos militares, las entrevistas que les hicimos a los que nosotros fueron comandantes de división, comandantes de brigada y lógicamente los protagonistas principales que vivieron prácticamente toda su vida en esta guerra contra el terrorismo. De esta manera, del año 2016 al 2020, hicieron muchísimos trabajos académicos avalados todos por la Universidad del Rosario,
y que fueron entregados tanto a la Comisión de la Verdad como la Justicia, como la JEP, la Justicia Especial para Paz. Actualmente, nuestros grupos de memoria histórica estamos trabajando contando las historias ya de crónicas individuales de aquellos jóvenes oficiales, soldados y suboficiales que a raíz del conflicto terminaron con discapacidad limitada, contando sus historias, apoyándolos en sus proyectos productivos, porque debido a su discapacidad que quedaron limitada, ellos están buscando una segunda oportunidad de vida. Y estamos a través de convenios con las universidades, con las gobernaciones, con las alcaldías, con la empresa privada, buscando esa segunda oportunidad de vida a aquellos jóvenes que lo dieron todo en el campo de combate. También estamos desarrollando estos eventos académicos de tal suerte que muchos jóvenes que hoy en los años 90 eran unos niños y no conocen qué sucedió en los años 80, en los años 90 y finalizando esa década, cómo fue la situación del país. Y es unas academias que hemos llevado tanto a colegios como universidades y realmente ha causado gran impacto porque muchos de ellos solamente conocen la historia por lo que escuchan o por lo que alcanzan a leer. Entonces son espacios académicos muy interesantes y como este que tuvimos la oportunidad de que el doctor Giancarlo Mejía nos acompañara y nos diera su punto de vista sobre las diferentes violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Siga Richard para que complemente la pregunta de Luis Felipe. Gracias. Luis Felipe, pues los grupos regionales de memoria histórica del Ejército son importantes para la reconstrucción de la verdad en los territorios que han sido afectados por el conflicto armado en Colombia. La labor de estos grupos, ¿cuál ha sido? Recoger, de alguna manera preservar y difundir las memorias institucionales desde una perspectiva, digamos, plural, reconociendo tanto el rol del ejército como las voces de las víctimas. Y pues esto, sin lugar a dudas, contribuye a la comprensión del pasado, al fortalecimiento de la confianza con las comunidades y a la construcción de una memoria que promueva la reconciliación, que esa es una de las tareas principales. Además de todo esto, estos grupos permiten que los soldados, por ejemplo, como el coronel mencionaba, también sean reconocidos como actores del conflicto. Algunos de ellos víctimas de minas, secuestros, enfrentamientos, lo que enriquece la visión integral del conflicto. Estas personas están buscando una segunda oportunidad. Y pues en contextos de posacuerdo, la existencia de los grupos regionales de memoria histórica es clave para fomentar una cultura de derechos humanos, evitar la repetición de la violencia y pues así de alguna u otra manera fortalecer el compromiso del ejército con la paz y la democracia.